La Nueva FM presenta una forma de acercarse a la actualidad. Información, análisis, entrevistas, para saber lo que está pasando hoy. Misión 94 con Alejandro Moguel y los análisis y comentarios de Marco González. Misión 94. Iniciamos. Muy buenas tardes. Nos informan que ya fue detenido el profesor acusado de ser presunto responsable de violación a menores en una escuela primaria de Tuxtla Gutiérrez. Le tendré los detalles de esa información en un instante. En Chiapas certificarán a productores para mayor calidad agrícola. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social inició un proceso de capacitación y certificación a los trabajadores agrícolas para garantizar la mano de obra de calidad en el sector cafetalero, bananero y azucarero de la entidad. La Procuraduría de Chiapas rescató a un menor hondureño no acompañado. Agentes de la Procuraduría rescataron a un menor no acompañado originario de Honduras como resultado de recorridos de vigilancia en el municipio de Suchiate. La Secretaría de Desarrollo Social invirtió más de 7,000 millones de pesos para abatir la pobreza en Chiapas. Estos más de 7,000 millones de pesos fueron invertidos para combatir la pobreza en Chiapas, informó el subsecretario de Desarrollo Social y Humano, Ernesto Nemer Álvarez. También le platico que la Universidad Nacional Autónoma de México presentó una denuncia de hechos ante la autoridad competente contra quienes resulten responsables de actos vandálicos en contra de la institución y la agresión a vigilantes ocurridos esta mañana en Ciudad Universitaria, allá en la Ciudad de México. Ya hacía mucho tiempo que no ocurría ese tipo de cosas allá en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero pues hoy por la mañana se presentaron hechos vandálicos que fueron transmitidos en vivo por la televisión, por los programas de televisión que estaban siendo transmitidos en vivo en esos instantes, los primeros minutos de esta mañana. Y bien, con esto iniciamos Misión 94 de este 25 de febrero del 2016. Tenemos otras informaciones que compartir con ustedes en esta tarde. Voy a hacer contacto con mi compañero Tomás Sánchez Galdames. Él nos tiene información importante también en esta tarde. Alejandro, buenas tardes, un placer saludarte, igual que nuestro auditorio que nos escucha a la hora de esta tarde. Juzgado con túneles que dan directamente al interior de los penales se construyen en Chiapas como parte de la infraestructura para desarrollar el nuevo sistema de justicia penal, sostuvo el presidente del Tribunal Superior de Justicia, magistrado Rutilio Cadenas, al ser entrevistado en torno a la demanda de la barra chiapaneca de abogados para que se puedan atender los delitos en la ciudad capital de Chiapas. Enfático dijo que todos los delitos graves y no graves tienen que tratarse en juzgados que se encuentren a un lado de los reclusorios. Por eso así se están construyendo con túneles para que el sujeto privado de su libertad no salga a la calle, no se ponga en peligro a la sociedad, evitar fuga o violencia. Estamos tomando todas las medidas de seguridad y prevención tal como lo señala la Constitución General de la República. Todos los asuntos de delitos de Tuxtla, Chiapa de Corzo, Cintalapa, Suchiapa están siendo atendidos en el penal El Amate y por eso se construyen 20 distritos judiciales a efecto de acercar la justicia a los ciudadanos sin poner en riesgo a la población, subrayó. El titular del Poder Judicial de Chiapas aseguró que, asimismo, se apoya a la justicia con traductores para que aquellos que no hablen español o castellanos tengan una buena defensa, por lo que ya se cuentan con jueces indígenas y un requisito de ley es que hablen lengua materna para que puedan defender a su población. Voz informativa de Tomás Sánchez Galdames. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a Tomás Sánchez Galdames por esa información que nos acaba de presentar. Y bien, tenemos información preliminar de la detención de un profesor en la agencia Reporte Ciudadano. Está informando que Luis Manuel Escobar Guillén, el profesor de tercer año de primaria en la escuela Rafael Pascasio Gamboa, aquí en Tuxtla Gutiérrez, fue detenido en las recientes horas, acusado de ser presunto responsable de violación de menores. De acuerdo con fuentes oficiales, dice esta agencia, la detención corrió a cargo de la Comandancia de la Policía Especializada, adscritos a la Fiscalía de la Mujer, en hechos ocurridos en Villaflores. En ese sentido, es necesario recordar que desde la semana pasada se dio a conocer públicamente denuncias por casos de violación que, de acuerdo a la versión de los padres de familia, acontecieron dentro de la misma escuela. Derivado de esas denuncias, un juez giró orden de aprehensión con causa penal 65/2016. Sin embargo, el profesor se había dado a la fuga con la supuesta protección del director de esa primaria, quien por esas razones fue separado momentáneamente del cargo el día de ayer. Los delitos por los que Escobar Guillén fue detenido tienen que ver con la violación en contra de una menor de edad, de quien se reserva su nombre. Solamente se menciona un caso de violación en la denuncia que hay en contra de él, aunque los padres de familia denunciaban que ese hecho había sido cometido contra ocho menores, solo que ante la Procuraduría solamente hay una denuncia concreta. La detención se efectuó en el municipio de Villaflores. Termina diciendo esta nota de Reporte Ciudadano que el citado profesor fue detenido en el transcurso del día de ayer, 24 de febrero, en el municipio de Villaflores, y hasta hoy se dio a conocer precisamente esa noticia. Ayer le platicábamos que la Subsecretaría de Educación Federalizada informó que había sido destituido el director de la escuela primaria Rafael Pascasio Gamboa, donde un profesor está acusado de haber abusado sexualmente de 8 infantes, 7 niñas y un niño, y al parecer había sido encubierto por el representante del plantel. Una de las madres de familia, de nombre Karina Vázquez, dijo que se trata del profesor Luis Manuel Escobar Guillén, quien con engaños sometía a los menores para abusar de ellos, y que el director del plantel educativo, Octavio Molina Díaz, había impedido que fuera detenido al poner sobre aviso de la acción de justicia al profesor, quien en su momento se encontraba prófugo. Esto hasta el día de ayer. Ayer mismo, al mediodía, la escuela estaba tomada por los propios padres de familia y mantenían retenido al director del plantel. En tanto, exigían la detención del profesor acusado de abuso sexual contra los menores y se investigaran los hechos. La última información, insisto, de hoy es que este profesor ya fue detenido y pues vamos a tener que esperar cuál es la versión oficial de estos hechos, porque de acuerdo con los padres de familia, ese profesor habría abusado de 8 menores, aunque la denuncia penal solamente indica que está acusado de un delito nada más, o sea, del abuso contra una menor de edad. Así que esperaremos la información oficial, porque la información oficial es la que tiene las declaraciones de los que acusan, y es ahí donde pues se aproxima más a la verdad. Vamos a ir a nuestra primera pausa, regresamos. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Twitter, @AlexMoguelS. Regresamos en un instante. 94.7, la nueva FM. Soy Santiago Vázquez y te invito a escuchar Nuestras Raíces. Un programa diferente con gente sobresaliente. Análisis, música, reflexiones, entrevista. Lunes, miércoles y viernes, 8 de la noche, en la nueva FM 94.7.
El deporte nacional por excelencia está en la Nueva FM. Escucha todo lo que acontece en el mundo de la charrería chiapaneca y de nuestro país en el programa A Galope Tendido con Iván Agüero. Sintonízanos todos los miércoles de 9 a 10 de la noche por la Nueva FM 94.7 y sé parte del deporte que exportamos al mundo. Negrita de mis pesares, ojos de papel volando, negrita de mis pesares. Contáctanos en Facebook, La Nueva FM Tuxtla, en Twitter, @La Nueva Tuxtla, La Nueva FM 94.7. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Facebook, Alejandro Moguel, Misión 94. Continuamos. Bien, continuamos, son las 3:16. Don Marco González, ¿cómo está? ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes al amable público Radio Escucha. Pues me quedé reflexionando, Alejandro, sobre lo que está ocurriendo, lo que pasó ayer. El ventarrón de ayer por la tarde puso en apuros fundamentalmente a los bomberos, a Protección Civil, a las autoridades municipales, no solamente de Tuxtla Gutiérrez, sino de varios municipios de este Chiapas nuestro, y si no, pregúntenle allá abajo a la gente de la costa, que les fue como en feria. Ya no les platico de Oaxaca, Veracruz y Tabasco, esos son otras cosas, incluso hasta en el mismísimo Quintana Roo. Pero por estos rumbos de la capirucha chiapaneca, pues los anuncios, los techos, los árboles derribados fueron la constante. Y esto, Alejandro, amable público Radio Escucha, nos obliga a la reflexión sobre el fenómeno del cambio climático. Aguas, son los primeros efectos que ya nos habían advertido hace cuando menos 25 años y que nadie quiso escuchar. Los techos de las miniplazas comerciales aquí en Tuxtla, pues algunas fueron arrancadas. ¿Qué le digo de los árboles altos y viejos? La alternativa de la autoridad, si quiere ser preventiva, es derramar, no tanto como derribar como se hizo en el estacionamiento o la avenida principal de esta colonia llamada Jardín Corona o Joviste, como usted guste y mande, ante unas oficinas universitarias. Si fue el dueño del inmueble, las autoridades o quien usted quiera, esa es otra historia. Lo cierto es que hay muchos árboles que deben de ser podados. A veces o en muchos casos las autoridades pueden coadyuvar para evitar desgracias. Más vale prevenir que lamentar, dicen los que saben. Y si bien por el momento solo tenemos pérdidas materiales, no esperemos a que ocurra una muerte. La omisión, señores de la autoridad, de los diversos cuerpos, la omisión también es un delito. Por lo pronto urge una disposición que regule los anuncios antes que vayan a matar a alguna persona y se quieran lavar la mano como don Felipe Calderón o don Chente Sagún. Lo cierto es que son cientos los árboles que amenazan con caer y esto obliga a las autoridades a llevar a una agresiva campaña de reforestación en la periferia de la capital a fin de mitigar las ráfagas de viento que ayer sobrepasaron los 100 kilómetros por hora. Es una carrera contra el tiempo. La muralla natural siempre es la mejor alternativa ante este tipo de desgracias. Gracias a que hay cientos de árboles dentro de la ciudad, se amortiguó la velocidad del viento. Poner más árboles es tener sentido común, el menos común de los sentidos. La poda y la derrama es algo que la autoridad debe llevar a cabo ya, no para mañana, no para otro día, ya, hoy, como dijera Vicente Fox. Tienen equipo y no hay que dejárselo todo a los bomberos porque los tragahumos son el paño de lágrimas de la irresponsabilidad de muchas autoridades. La principal función de ellos, los bomberos, es apagar fuegos, pero lo mismo están para inundaciones, choques, traspaleo de combustibles en colisiones, barrer productos que se le caen a los señores de los trailers cuando volcan, y bueno, sin embargo, poco, casi nada le aportan estas grandes empresas a los heroicos cuerpos de bomberos. Sea como sea, el ventarrón de ayer sirvió para que vayamos poniendo nuestra barba a remojar. Desgraciadamente vimos cómo
anuncios que estaban aparentemente fuertemente sostenidos fueron derribados. Vimos espectaculares de estos que colocan cerca de las gasolineras, que el viento fue tan fuerte que lo dobló. Entonces, imagínese usted, si estos anuncios de las gasolineras, que nada más tienen un copete, dobló, pues imagínese qué no va a hacer. Por lo pronto, esto va a ser una constante en el cambio climático. Desafortunadamente, ahorita estamos viviendo los primeros efectos. Algunos dicen que el cambio climático es una terrible vacilada. Por lo pronto, pues entonces sigamos vacilando y que siga el ventarrón, ¿no te parece, mi Alex? Pues sí, pero fíjese que hay que recordar, a veces hay que irnos tantito para atrás. Ya desde hace varios años ocurre lo mismo aquí en Tuxtla Gutiérrez, sobre todo si hablamos concretamente de Tuxtla, seguramente ocurre en otros lados, en la zona de Arriaga, pues todos los años ocurre, pero aquí en Tuxtla, concentrémonos aquí en Tuxtla. En esta época, ¿no? A principios de febrero, mediados o finales de febrero, cada año vienen fuertes corrientes de viento y cada que ocurre eso, algunos anuncios espectaculares han de derribar esos vientos. También cuando viene la temporada de lluvias y a veces viene también con ventarrones, pues también ha tirado, ¿no? Algún anuncio espectacular, algunos árboles. Tal vez me estoy quedando corto. Alguna vez, hace 2 años, tal vez hubo una tromba aquí en Teherán que me sorprendió mucho, porque yo vivo en el lado poniente, y en el lado poniente la tarde era como esta de ahorita, media soleada, con un poco de aire, y no logramos detectar, los que vivimos en esta parte, lo que estaba pasando al mismo tiempo en Teherán, con una tromba, lluvia, viento y truenos, y derribó los techos de algunas casas, esa tormenta, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ya se ha repetido, y hago la acotación porque aún así las autoridades no toman las medidas preventivas correspondientes. Sobre todo, por supuesto que el fenómeno natural no lo podemos evitar, eso va a estar presente. Hay muchos instrumentos ahora que sirven para anticiparlos. Ya nos mandaban un boletín ayer por la mañana el Servicio Meteorológico Nacional, en donde anunciaba que iba a haber fuertes vientos de hasta 100 kilómetros por hora en algunas partes del estado de Chiapas, y aún así pues no se tomaron previsiones. Por un lado. Por el otro, pues esos anuncios que usted bien menciona, anuncios espectaculares muy grandes, pues deberían estar sobre una base muy fuerte, y eso corresponde verificarlo a Protección Civil, ¿a quién más, no? Entonces, por lo pronto, pues ayer recapitulando la información que usted estaba dando al principio, un árbol de pino cayó sobre una vivienda en la privada 12 de diciembre, número 55 de la colonia San Francisco Sabinal. Algunos espectaculares colocados allá cerca del reloj floral, que también es en el lado poniente norte de Tuxtla Gutiérrez, también fueron derribados por el viento. Y en la colonia Plan de Ayala, una estructura metálica de una gasolinera cayó sobre un automóvil. Y en algunos lados, ya lo veíamos a esta hora ayer, había unos incendios de pastizales. Entonces, pues todo eso ocurrió ayer por una tormenta de viento que hubo, y que no fue tan fuerte como ha habido en otras ocasiones, pero aún así provocó este tipo de situaciones. Entonces, la conclusión sería ahí de que las autoridades de Protección Civil efectivamente hagan algo que pueda prevenir algún daño material a las personas, o incluso daños a su integridad física, ¿no? Pero deberían hacerlo. Mira, Alejandro, es que se firman acuerdos para muchas cosas, acuerdos van y acuerdos vienen. El asunto aquí es que Protección Civil tiene que revisar, me imagino, algunas cosas de estos espectaculares. El ayuntamiento con parques, jardines y no sé cómo se llama. También tiene su área de protección civil. Entonces tiene que entrarle también a los derrames, áreas naturales, debe de tratar de frenar, porque
Hombre, hay muchas naciones, la que tenemos aquí abajito, que está bien arbolada, que todo esto, y hay huracanes, pero señores huracanes que les han caído encima, y gracias a la protección de su naturaleza se amortigua y los daños, sí hay daños, pero son verdaderamente menores a lo que aquí ocurre. Sí. Ayer tú decías al principio del programa que se estaba advirtiendo sobre estos vientos, y es cierto, no es una ráfaga muy fuerte, sí, en comparación a lo que azota ya en la costa y otras partes. Sí. Sin embargo, bueno, pues ya estamos viendo los efectos, y como tú bien mencionabas, cada año o durante muchos años hemos visto esta situación y todavía no tenemos un verdadero plan para hacerle frente a una eventualidad. Esto es una eventualidad que se está representando ya con regularidad. Por lo tanto, estos fenómenos debemos de salirles al paso. Por ejemplo, vimos hace tiempo aquí en San Cristóbal aquellos tornados, aquellas culebras de viento y de agua que azotó y que se llevó casas y derribó árboles y todo esto. Y algunos especialistas dicen que es porque están devanando un cerro y porque le están quitando, pero cientos de árboles alrededor de esta bellísima y colonial ciudad. Y esto ocurre también en Comitán, les digo, otra de las ciudades grandes de nuestro Chiapas. Bien, ¿y qué sucedía antes? ¿Por qué no se presentaba este fenómeno? Le preguntaba un día a los comitecos y me decía, pues, porque sencillamente todo esto era palazón, estaba lleno de árboles, pero un día que se llevaron todos los árboles que estaban en esas zonas, pues las trompas se empezaron a presentar y las culebras de agua o las culebras de viento, como les llaman por allá a estos tornados, pues empezaron a cambiar casas incluso de una colonia y los ponían en otro sitio. Sea como sea, Alejandro, estas desgracias que ocurrieron ayer, hay pérdidas materiales, afortunadamente no hay pérdidas que lamentar de vidas humanas, pero no esperemos a que ocurra esto. Hombre, la ciudadanía le pone ganas y la mayor parte de los ciudadanos, he visto, mandan a derramar sus árboles. Luego la gente cuando llega a algunos sitios, pues ya los árboles están enormes, entonces pues llegan a necesitar algunos elementos especiales para poder cortar esos árboles, que la autoridad los auxilie en ese tipo y que la gente después mantenga ese nivel de los árboles. Caramba, antes le correspondía a la autoridad municipal hacer estos derrames, estar arreglando los arbolitos de las calles, y de pronto, igual que las enfermeras, dejaron de existir para el sistema y ahora son los propios vecinos que deben de rascarse con sus propias uñas. Yo creo que por el bien de todos las autoridades le deben de entrar al toro cuanto antes y regular con una mejor meticulosidad el asunto de los espectaculares, porque en una de esas, Alejandro, Dios no quiera, imagínate nada más volando una lámina a esa velocidad, una distancia larga, y llega a caer cerca de una escuela donde estén los niños a la hora del recreo, cualquier cosa de estas, no quiero pensar. Es fatídico y lo que estoy diciendo, pero puede ocurrir si no le ponemos un remedio y no somos preventivos, ¿no te parece? Sí, eso es en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, pues la conciencia de la gente, de los empresarios, del mismo gobierno, de las industrias, de no abusar tanto del medio ambiente. Aquí estaba yo recordando un proverbio que no tiene autor, tal vez ya lo escuchó usted alguna vez, pero me parece muy importante. Dice: cuando el último árbol sea cortado, el último río envenenado, el último pez pescado, solo entonces el hombre descubrirá que el dinero no se come. Desafortunadamente es un refrán que tiene muchos años de existir, y no sé si escuchaste ayer por la tarde el mensaje que había dado el Papa previo a que pues, dijera que ya no iba a aparecer mientras estuviera un poquito enfermo. Justamente hacía un llamado a la gente de la opulencia, a los inversionistas, a la gente rica, que en su afán desmedido de obtener ganancias, pues le importa muy poco el medio ambiente, le importa muy poco el ser humano,
y va por la riqueza de manera brutal, sin interesarle, sin importarle que si a este planeta se lo carga el diablo, también a ellos se los va a llevar igual, nada más unos más pobres, unos más ricos. Y ya lo decía el famosísimo cantante cubano, el Guayabero, todos vamos en el mismo tren y tarde o temprano tendremos que rendir cuentas. Bueno, así es. Vámonos a una pausa. Regresamos, sí, cómo no. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Twitter, @AlexMoguelS. Regresamos en un instante. Son las 3:30. En tu radio, la nueva FM 94.7 XHRCF. Transmite las 24 horas del día desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Con estudios en el periférico surponiente número 485, edificio Rocaf, primer piso, fraccionamiento Santa Elena, código postal 29060. Llámanos 125-0206. La Nueva FM. Internet www.lanuevafm.com.mx. Síguenos en Facebook, La Nueva Tuxtla. Twitter, @La Nueva Tuxtla. La Nueva FM 94.7 es un concepto de Grupo Rocaf. Todos los derechos reservados. La Nueva FM presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Chiapas adoptará el programa social que ha visitado 2.200 viviendas en la capital del país. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, con el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Cuello, firmaron un convenio de colaboración para implementar el programa El Médico en tu Casa, logrando que Chiapas sea la 6ª entidad en adoptar dicho programa. El Médico en tu Casa está dirigido a personas que no cuentan con seguridad social. Por ello, enfermeras y doctores visitarán los hogares de colonias y barrios del estado de Chiapas, brindando la atención médica que requiere. Un programa que sin dudas dará resultado y certeza a la población en materia de salud. Una acción más de nuestro gobierno que escucha, atiende y cumple. Chiapas avanza y avanzamos todos. La Nueva FM presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. No cargar cosas pesadas, tomar ácido fólico, ir a mi consulta prenatal. Sabemos que te cuidas cuando estás embarazada y ahora hay una razón más para cuidarte. El mosquito que transmite chikungunya y dengue también puede transmitir Zika y esta enfermedad puede afectar seriamente tu embarazo. Por eso usa manga larga, pantalón y repelente. Lava los recipientes en los que guardes el agua y tápalos. Voltea cubetas y botellas y tira lo que no te sirva y pueda acumular agua. Para mayor información visita www.gov.mx/Zika. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Para que la producción en nuestros campos se incrementara, teníamos que solucionar un problema, contar con más recursos para apoyar a los productores. Por eso se reorientó el gasto público y ahora son mucho más los productores apoyados para obtener semillas mejoradas, fertilizantes, maquinaria, capacitación y muchos más. Tú también puedes recibir estos apoyos. Ya abrimos ventanillas para recibir tus proyectos productivos. Acude a tu delegación Zagarpa más cercana o a www.gov.mx/Zagarpa. Zagarpa, Gobierno de la República. Mover a México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Deportes con Garra. Mejor programa deportivo de la radio con Rigoberto León Serpa, el matador. Fútbol, básquetbol, béisbol, tenis, atletismo, natación, box, lucha libre, toros, lunes y viernes 11 horas por la Nueva FM 94.7. Deportes con Garra. El despapalle. El despapalle. El despapalle. El despapalle. ¿Qué pasó? Entrevistas, chistes, espectáculos y mucho más. Los miércoles y viernes en punto de las 4 de la tarde por la Nueva FM 94.7. El despapalle. ¡Tilín, tilín! La Nueva FM 94.7, una radio que se escucha y también se ve. www.lanuevafm.com.mx. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Facebook, Alejandro Moguel, Misión 94. Continuamos. Bien,
los senadores del PRD, Miguel Barbosa, Armando Ríos Peter, Fidel de Mesis, Zoé Robledo y Raúl Morón, entre otros, rechazaron los procesos de elección de candidatos de ese partido a las gubernaturas de Oaxaca, José Antonio Estefan, y de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. A decir de los legisladores, gobernadores, incluso de otros partidos políticos, están incidiendo en esas nominaciones. Culparon al mandatario estatal de Oaxaca, Gabino Cue, de haber impuesto a Estefan Garfias en detrimento de Benjamín Robles y vaticinaron la derrota del partido. El PRD se ha convertido en un partido en una tierra de nadie, donde no hay institucionalidad ni hay una aplicación de la norma en sus procedimientos, afirmó el coordinador de los senadores perredistas, Miguel Barbosa. De igual forma, los legisladores señalaron que el PRD ha adquirido vicios y prácticas que lo colocan en una situación antidemocrática. Esto después de que había una asamblea ayer, don Marco, un consejo político estatal allá en Oaxaca para que tomaran protesta a su candidato a gobernador, y un grupo contrario al candidato que querían elegir pues lanzó bombas lacrimógenas y se hizo un completo desorden en esa asamblea en la mañana. Finalmente, ya sabe usted, cuando quieren hacer las cosas las hacen. Finalmente realizaron el consejo político o la asamblea estatal, como se le llame, nombraron a su candidato y le tomaron protesta ya en la tarde noche, y en esas andan allá en Oaxaca. En otro escandalito también allá en Veracruz, platicaba yo al final del noticiario ayer que el gobernador de esa entidad, el señor César Duarte, pues ya está en la cuerda floja, porque todo parece indicar que las cúpulas partidistas y las cúpulas políticas desde Los Pinos pues ya enderezaron sus baterías hacia él y le habrían pedido de que solicite licencia, y ya estarían buscando su sustituto por tantos y tantos problemas de ingobernabilidad, tantos y tantos problemas de denuncias por desvíos de recursos ahí en Veracruz, el asesinato de periodistas, la actividad del crimen organizado, y luego pues estamos apenas a unos meses de que se lleven a cabo elecciones estatales para gobernador ahí mismo en Veracruz. Así que pues estas dos entidades muy cercanas a Chiapas están con esos dimes y diretes, don Marcos. Alex, en el caso de Oaxaca, los mismos periodistas acusan a su dirigencia de que le está dejando el camino franco para que llegue a la gubernatura el hijo de Pepe Murán. Y en el caso de Veracruz, hace rato leía en un informativo de Veracruz, donde aparecía una declaración ya de Manuel Fabio Beltrones, de que pues no tiene caso remover a este señor, sencillamente lo van a seguir aguantando hasta que se lleve a cabo, aunque de entrada los mismos priistas saben que por la actuación que tiene Duarte, pues es muy probable que la gente les dé el voto en contra. Pero sea como sea, vemos cómo las autoridades que tienen que regular o que tienen la obligación de vigilar que los gobernadores no se salgan de los lineamientos que deben de tener, pues están negociando, hacen concertar sesiones y te quito me pones aquel y por acá le avanzamos y le van dando vueltas y vueltas y demás vueltas. Aquí en el caso de Oaxaca, pues este señor Cue, cuando se alió con toda la maestrada, pues así fue como pudo llegar a gobernar, a ser el gobernador de Oaxaca. Y ya después pues los maestros le imponían las cosas. Al final, cuando le dijeron oye, fíjate que te vamos a dar un tapabocazos, pues se tuvo que poner del lado del gobierno federal, esperando que con esto sea exonerado y empinando a los que lo llevaron al poder. Sea como sea, Duarte también tiene sus arranques, 18 periodistas que han fallecido durante su administración. Hace unas horas acaban a relucir ahí negocios turbios con los parientes políticos, con los
parientes de la esposa del gobernador, que ella es chiapaneca, y por ahí se le colaron varios hits y varias bolas rápidas al gobernador, y cuando pues ya van sobre caballo de hacienda porque ya van perdiendo el poder, en ese momento todos son pues se les empieza a criticar de manera a veces absurda. Me refiero a, no porque no sea verdad lo que dicen, pero le ponen más crema a los tacos de lo que ya llevan, sí. Como en el caso, mi Alex, si me permites, regresando un poquito a lo que tú hiciste mención hace rato sobre este maestro que fue detenido como presunto responsable de la violación. Se nos decía en un principio que eran 8 y tú decías, bueno, pues nada más ha presentado una sola persona este asunto y todavía es presunto porque el juez no lo dictamina como responsable. Hablamos de don Luis Manuel Escobar Guillén, el profesor de tercer año de primaria en la escuela Rafael Pascasio Gamboa, que ha sido señalado primero por ser el presunto autor de la violación de 8 menores que fue detenido ayer en el municipio de Villaflores, pero que bueno, finalmente las autoridades dicen aquí nada más hay una querella, una persona trajo este asunto y pues al rato a lo mejor pueden decir que tenían más casos. Sí, y fíjese que la información todavía es confusa. Hace un rato leía yo un reporte ciudadano y ahorita lo está ya confirmando el periódico El Excelsior con circulación nacional con mucha seriedad, y nos imaginamos que ha confirmado la información. Yo estoy tratando de confirmarla también, nada más que la persona que me lo iba a confirmar en una entrevista está en una reunión. Dice el Universal que la Policía Ministerial detuvo al profesor Luis Manuel Escobar Guillén, acusado por el delito de violación equiparada y abuso sexual en agravio de infantes al interior de la escuela primaria Dr. Rafael Pascasio de Tuxtla. Dice esta nota del Excelsior que Escobar Guillén fue detenido en el municipio de Villaflores, donde se había escapado de la justicia tras haber conocido que pesaba en su contra una derivación previa por el delito de violación. Y aquí viene otro dato donde dice que de acuerdo con la denuncia hecha ante los medios de comunicación por los padres de familia, suman 8 infantes quienes sufrieron abuso sexual en el baño de la escuela. Esto es denuncia de los padres de familia. Tras conocer la detención, los padres de familia decidieron desalojar las instalaciones de la escuela, mismas que mantenían formadas desde ayer, y liberaron a Octavio Molina Díaz, director de la institución. De acuerdo con la Subsecretaría de Educación Federalizada, Molina Díaz fue suspendido de sus funciones mientras se realizan las investigaciones. Entonces no queda claro todavía cuántos fueron los niños abusados, de qué manera fueron abusados sexualmente, porque algunas notas dicen un dato y otras notas dicen otro dato. Lo cierto es que el profesor ya fue detenido. ¿No? Sí, afortunadamente pues está actuando la autoridad. Esperemos que se haga la justicia así simple y llana, que si esta persona es responsable se le castigue conforme a derecho, y si es inocente se le exonere, y ojalá también pues se le dé una disculpa política, porque ya sabemos por cómo se gastan las cosas. Sea como sea, yo creo que los padres de familia deben de estar ya más tranquilos, porque pues ya está detenido y están pues vamos a investigar si hay las ocho denuncias que se hablaba de que había este asunto. Y por otra parte, don Alex, aquí en el Boulevard Fidel Velázquez, a la Subsecretaría de Educación Federalizada, pues los maestros que querían llegar a exigir sus cobros, sus pagos pendientes, y que no lo ven claro, y pues ya la policía estaba ahí merodeando por si se pasaban de lanzas por exigir sus pagos, pues hacerles efectivo el desalojo. Y también por la mañana estos jóvenes de la Coordinadora de Estudiantes Normalistas de Chiapas, el CENECH, tomaron la Escuela Normal Berta von Blumen y no dejaron salir a estudiantes. Es una escuela, una normal que está ahí cerca del estadio de fútbol, y bueno, pues estaban ellos no sé si apoyando este movimiento de los maestros de la Educación de Secundaria
secundarias técnicas, indígenas, y normales y primarias, que pues están pidiendo ahí que les agilicen su pago, que no es de un día, no es de un mes, no es de una quincena, sino incluso de todo un ciclo escolar. Y bueno, esperemos que esto no salga de control y que la autoridad finalmente les entregue sus cheques y asunto resuelto, me parece a mí. Donde las cosas están también un poquito así de color de hormiga es en Chiapas de Corzo, donde los transportistas pues bloquearon la plaza principal, y si los turistas querían llegar con estos camionzotes que luego los transportan, pues sencillamente no pudieron. Y la situación aquí es como siempre, déjame hacer lo que a mí se me pegue la gana para que yo te desaloje, y como no quiero competencia, y si tú la aceptas y la permites, pues a mí no me parece, y te tomo la plaza. Estas son las cosas que ocurren, y Alex, constantemente, bueno, esperemos que las autoridades tengan la habilidad de poderlo resolver, sí, para que el turista llegue a Chiapas de Corzo, se embarque, sí, se vaya por el cañón del Sumidero y regrese, sí, porque pues le está quitando la papa, sí, a los lancheros, ¿no? Sí, claro. Antes de irnos a pausa, don Marco, permítame hacer una recomendación, si se vale, a los automovilistas que tienen necesidad de ir a San Cristóbal o de San Cristóbal a Tuxtla Gutiérrez. Tuve necesidad de ir a un asunto de trabajo allá esta mañana y están arreglando 3 tramos distintos en la carretera. Están reencarpetando y solamente hay un solo carril en cada tramo. Hay personas que están advirtiendo eso un poco antes de las obras, tanto de aquí para allá como de San Cristóbal a Tuxtla, para que conduzcan con moderación, no vayan a tener algún accidente. Sí. Gracias. Es que esto es un servicio social que nosotros hacemos, pero que las autoridades, la gente que tiene a cargo estos tramos carreteros, sí, debería de estar claro, anunciando, incluso desde la mismísima caseta de pagos, dándote. Deberían poner un anuncio, exactamente. Pues Alex, que tengas buen provecho, hasta mañana. Ándale, pues hasta mañana. Vamos a nuestra última pausa. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Twitter, @AlexMoguelS. Regresamos en un instante. Son las 3:47. La nueva FM 94.7. Derecho de réplica. Entrevistas y análisis de la política, el derecho y la cultura. Sintonízanos todos los martes y jueves en punto de las 7 de la noche por la nueva FM 94.7. Tus mejores fines de semana After Week con tus amigos Nayeli Chirino y Ricardo Santiago. Música, entretenimiento, buenos lugares y muy buen ambiente, todo en un fin de semana. Todos los sábados 2 de la tarde por la nueva FM 94.7. La nueva FM 94.7. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Facebook, Alejandro Moguel, Misión 94. Continuamos. Final del noticiario. Está en la línea telefónica el licenciado Eduardo Campos, es subsecretario de Educación Federalizada del Estado de Chiapas y es quien atendió el problema de unos padres de familia que estaban muy molestos ayer y estaban acusando a un profesor por ser presunto responsable de violación, decían ayer. Lalo, si nos pudieras aclarar el punto, porque hay varias notas y hablan de distintos datos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro, un placer, con mucho gusto. Efectivamente, en las primeras horas del día viernes de la semana pasada,
recibimos nosotros la notificación de unos padres de familia que hacían un señalamiento ante la Procuraduría respecto a uno de los trabajadores de la Secretaría de Educación, el profesor en comento. Asistimos de inmediato el área jurídica para darle el acompañamiento que es debido y de igual forma iniciar el procedimiento administrativo que le corresponde a la Secretaría de Educación ante este trabajador, que bueno, hoy recibimos con muy buen ánimo la noticia que por fin ya fue detenido. Sí, finalmente, ¿de qué se le acusa? Algunas notas hablan de que presuntamente abusó de 8 niños y de 7 niñas y un niño. Algunos hablan de 3, unos de 2. ¿Cuál es el dato correcto que tienen? Bueno, nosotros el procedimiento administrativo que tenemos es la queja de 3 padres de familia, de 3 niñas, que tienen una declaración. Obviamente esto es una situación exclusiva de la Procuraduría, porque esas declaraciones son más penales que administrativas. Lo que a nosotros nos corresponde es qué se hizo cuando nosotros como autoridad nos enteramos al respecto, ¿no? Y en ese sentido nosotros hemos ido caminando nuestro procedimiento y colaborando en todo momento en lo que a la Procuraduría le requería de información por nuestra parte. Sí. Entonces, pero los datos que ustedes tienen respecto al área administrativa y jurídica de la dependencia Secretaría de Educación, entonces indican nada más que abusó de 3 niñas. Pues más allá de confirmar el abuso, lo que nosotros tenemos es la declaración verbal en el primer momento de 3 padres de familia que habían platicado con sus hijas y ellas habían hecho algunos argumentos. En ese momento, de manera inmediata se les pidió que hicieran lo propio con las instancias correspondientes, en este caso la Procuraduría, para que investigara de fondo e hiciera lo que les corresponde. Sí, los padres de familia argumentan violación. Yo decía ayer que la palabra violación es muy fuerte y que podría ser solamente acoso, podría ser tocamientos. ¿Qué es lo que dicen en general? Ciertamente la declaración por escrito o la declaración que ellos hicieron, la hicieron ante la Procuraduría. Ante nosotros no tenemos una declaración formal de los padres de familia. Ciertamente el tema tiene que ver con un tema, reitero, penal y las especificaciones del cómo lo tiene exclusivamente el área de Procuración de Justicia. A nosotros solamente nos tocó encaminar, enrutar y acompañar a los padres de familia en su procedimiento. Ok, entonces en lo que corresponde a lo administrativo, ¿qué va a pasar con este señor Luis Manuel Escobar Guillén, que es el acusado por los padres de familia y que ya fue detenido? Ahora que la Procuraduría lo detiene, ¿les notifica a ustedes y qué procede administrativamente en la Secretaría de Educación contra él? Le comparto, Alejandro. Nosotros desde el primer momento, al ser un delito grave, al ser la declaración un delito grave, separamos de manera inmediata a este trabajador de la función. Lo separamos de manera inmediata. De igual forma iniciamos un proceso de investigación al mismo procedimiento, esto es, cuando se enteraron, quién se enteró, qué hizo al enterarse, cuál fue el acompañamiento inmediato de los padres, si lo hubo, si no, para que tengamos también nosotros la referencia de qué estamos haciendo en estos casos cuando se presentan en las escuelas. En un segundo momento, así como cualquier otro caso de cualquier otro tipo, quiero decir, el procedimiento es muy claro. El trabajador es suspendido de la plaza laboral, en lo que nosotros recibimos la notificación de la sentencia, que así fuera, de un juez, y en ese momento nosotros pues damos de baja definitiva al trabajador porque ya fue sentenciado. De lo contrario, en tanto no hay sentencia, la suspensión inmediata del trabajador continúa y ya un juez nos notificará el estatus de ciudadano, sí, de este trabajador. Ok, en caso del director, que tengo entendido fue suspendido porque lo estaban acusando los padres de familia de que había protegido al profesor para que se fugara, él fue suspendido. ¿También en las mismas circunstancias es suspendido hasta que se aclare todo? Nosotros, el procedimiento administrativo nos obliga a hacer una sustracción para investigación. Está sustraído del centro de trabajo, no suspendido como trabajador por el momento, sino sustraído para generar el proceso de investigación. Dicho sea de paso, el proceso de investigación lo iniciamos el día de ayer con las declaraciones, los mandamos llamar para hacer sus declaraciones, hacerles las consultas de cuál fue
su proceder una vez enterado del acontecimiento. Está haciendo ya la declaración correspondiente, pero en tanto esa investigación concluye, nosotros lo tenemos sustraído para generar las condiciones de certeza de la investigación y también las condiciones de certeza y de tranquilidad para los padres de familia de la primaria. Muy bien, Lalo Campos, pues muchas gracias por estos datos que son muy importantes para aclarar a la sociedad cuál es la situación real de lo que está pasando con este profesor de la escuela Rafael Pascasio Gamboa de aquí de Tuxtla Gutiérrez. Te agradeceremos la disposición y estaremos atentos al desarrollo del procedimiento que se está llevando contra ese profesor. Gracias. Gracias a ti, Alex, por el espacio. Estoy a la orden. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Es Eduardo Campos, subsecretario de Educación Federalizada, nos aclara, ante la Secretaría hay una denuncia administrativa de 3 supuestos abusos. Hasta ahí se queda, porque los detalles ya los tendrá la Procuraduría General de Justicia y me imagino que nos lo va a informar en cuanto ya tenga la averiguación previa correspondiente, la investigación que está siendo llevada en contra del profesor Luis Manuel Escobar Guillén, quien fue detenido en las recientes horas en Villaflores, acusado de ser presunto responsable de abusar contra menores en la escuela Dr. Rafael Pascasio Gamboa de Tuxtla Gutiérrez, donde él laboraba. Con eso terminamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta tarde del 25 de febrero del 2016. Muchas gracias a Fabián Torres, estuvo en los controles técnicos. Hasta mañana. La Nueva FM presentó